Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. En las últimas horas, el presidente electo de la República, Iván Duque, ha anunciado que el próximo año, en las elecciones regionales y locales, va a promover, va a apoyar una consulta para que sean los ciudadanos en las urnas quienes decidan si los violadores de niños deben ser castigados y condenados con cadena perpetua. Se ha revivido un debate que en el pasado ha tenido toda clase de voces y de opiniones, si es o no lo más conveniente, si se necesita una cadena perpetua para condenar enérgicamente este tipo de delitos, y el debate está sobre la mesa. El presidente ha dicho que se va a hacer esta consulta y por eso esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital vamos a hablar con dos personas que están de alguna manera al frente de este tema para saber por qué es interesante esta iniciativa. También vamos a ver y a escuchar las voces críticas y vamos a ver qué puede ocurrir con esta consulta que ya tiene fecha y será el próximo año. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora desde distintas partes. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá, porque mire Jessy, algo hay que hacer frente a esta situación. Esta misma semana el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzaba una alerta roja frente a la violencia que está desatada contra nuestras niñas, niños, adolescentes en el país. 11.000 casos de violencia de todo tipo, violencia sexual, maltrato físico, negligencia de los padres. 73 víctimas diarias, 73 víctimas diarias. Es el resultado de esta escalofriante estadística que no se queda simplemente en esto, sino que tiene los rostros de niñas, niños en una situación de absoluta indefensión. Además, 289 niños muertos de manera violenta este año en el país, 26 de ellos, Yesid, en la ciudad de Bogotá. Dos esta semana asesinados por su padre en un hecho absolutamente lamentable, y la semana pasada conocíamos el caso de un abuso sexual y asesinato de un padrastro que fue capturado también aquí en la ciudad de Bogotá. Algo hay que hacer frente a esta situación que no da espera en el país. Saludamos esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital a Joana Jiménez, hija de la excongresista y defensora de los derechos de los niños, exconcejal de Bogotá, Gilma Jiménez, y promotora de la prisión perpetua. Joana, bienvenida a Canal Capital. Jessy, Erika, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por poner sobre la mesa el tema más importante, los niños. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y también nos acompaña el representante de la Cámara por Bogotá, Efraín Torres, que también ha actuado, ha promovido, ha estado al tanto de este tema. Representante, bienvenido a Canal Erika, Capital. un gusto saludarlo. Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal Capital. Bueno, empecemos con Joana. Joana, en el pasado se ha intentado de muchas maneras impulsar la prisión perpetua para los violadores de niños. Explíquenos muy bien qué ha pasado con los intentos, incluso desde la época en la que Gilma Jiménez, que en paz descanse, lideraba estas iniciativas. ¿Por qué no se ha logrado y qué se espera ahora con esta consulta que anunció ayer mismo el presidente electo Iván Duque? Bueno, antes del primer intento del referendo, de la recolección de firmas del referendo de mi mamá Gilma Jiménez, se intentó vía acto legislativo en el Congreso de la República. Mi mamá le propuso al representante a la Cámara del entonces David Luna que apoyara el acto legislativo de la prisión perpetua. Tuvo 3 intentos ese acto legislativo y el Congreso de la República no tuvo la voluntad de votar y legislar por nuestros niños. Por eso es que mi mamá toma la decisión de hacerlo vía mecanismo de participación ciudadana, que es el referendo, que la Constitución no lo permite, y ella inicia a recoger las firmas, donde en un muy corto tiempo, menos de 3 meses, logra cerca de 3 millones de apoyos en firmas de miles de colombianos que firmaron este referendo, y llevamos la ley del referendo al Congreso de la República. ¿Eso es en qué año, Joana, para que Eso fue en el 2008. Ella recoge las firmas en el 2008 y en el 2009 llega la ley del referendo al Congreso de la República por primera vez. En ese intento, el Congreso nuevamente le dice no a los niños colombianos y le cierra las puertas a los niños colombianos. En la Comisión Primera de Cámara le dicen no a este referendo y hunden el referendo. Después mi mamá vuelve e insiste y lleva nuevamente la ley del referendo al Congreso, y es cuando se logra que sea ley. Fue finalmente ley.
y es la Corte Constitucional la que dice que no era constitucional este referendo. Esos han sido los intentos. El año pasado lo volvimos a intentar. Yo lideré el comité promotor de la recolección de firmas del referendo, pero desafortunadamente no logramos los apoyos necesarios, lo que nos exige la ley. Necesitábamos 1.757.000 firmas y recogimos 1.323.000 firmas. Igual lo intentamos, igual fueron muchos los colombianos que se la jugaron por los niños el año pasado, y eso es lo que hoy nos tiene acá y nos permite que nuevamente en la agenda del país, gracias al presidente electo Iván Duque, esté esta iniciativa en este momento. Pero sí, es que además el representante Efraín Torres ha hecho lo propio, porque ha sido un abanderado en el Congreso de la República frente a este tema. Y en su caso, ¿qué ha pasado, representante? Bueno, yo quiero decirle primero que todo a todos los televidentes que los niños valen todo. El artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los niños prevalecen ante los derechos de los demás. Por eso quiero decir contundentemente que yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, para castigar severamente a este tipo de asesinos sádicos, dementes que se meten con los niños. Mire lo que pasó con el señor El Lobo Feroz, el que se escapó para Venezuela, asesinó y violó a cientos de niños. Gracias a una gestión nuestra, lo trajimos otra vez para que sea condenado por la justicia colombiana. Y sin número de personas que cometen este tipo de delitos, el señor Rafael Uribe, el monstruo de la Sierrita, Garavito. Esto pasa todos los días en nuestro país. 2 niños, una cifra alarmante, son violados o asesinados cada hora en nuestro país. Aquí hay una cifra, representante. Sí, 48 niños diarios. 48 por día es el registro de denuncias de abusos sexuales contra menores de edad en Colombia. Entonces, en Colombia, 18.000 niños son víctimas de delitos sexuales al año, pero lo más incoherente del tema es que 80.000 casos están inactivos en la Fiscalía. Total. No hay justicia. Esto no es solamente un tema de cadena perpetua, es un tema de una política integral de gobierno para proteger los derechos de los niños. Pero ahora entremos... no, pero espere un momentico, que yo Entonces, quiero que él cuente esa parte, porque el es tema que de uno la dice, cadena perpetua. ¿por qué llegar a un referendo? Yo por quiero este tipo de cosas. Yo quiero primero que todo reconocerle a Joana, a su madre Gilma Jiménez, que desde hace muchos años están impulsando el tema de la cadena perpetua. Hace 8 años, cuando llegué al Congreso de la República, lo primero que hice fue presentar el proyecto de acto legislativo para que el mismo Congreso se tomara la tarea de discutir y poder tener la posibilidad en el ordenamiento jurídico de Colombia la condena de cadena perpetua para meter de por vida a estos bandidos a la cárcel. ¿Y qué pasó? No, en ningún momento la Comisión Primera en ningún momento discutió este proyecto de acto legislativo. Lo que debía pasar era que los congresistas salieran, mis compañeros, a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que se diera el debate a la luz pública, que se votara por lo menos y se decidiera si estaban de acuerdo o no con la cadena perpetua. ¿Y cuántas veces lo intentó, representante? 5 veces, 5 veces, y acompañé el año pasado, tuve la fortuna con Joana de impulsar este gran movimiento para obtener esta iniciativa de la cadena perpetua, recogiendo firmas. No lo logramos conjuntamente, pero hoy creo que hay un ambiente favorable para sacar esto adelante. Pero sí, tranquilo, representante. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Sí. Hoy estamos en un presidente que se ha elegido, que dentro de sus propuestas de gobierno está el tema de cadena perpetua que se radicó durante 5 veces en el Congreso de la República, donde se presentaron 3 convocatorias a referéndum para el tema de la cadena perpetua. Entonces el escenario está muy fácil. Yo estoy de acuerdo con Joana, los niños lo valen todo, hay que sacar la cadena perpetua. Pero hay 2 vías, aquí son las vías cómo podemos obtener. Y la vía es a través de un proyecto de acto legislativo debatido en el Congreso de la República desde ahora, desde el 20 de julio, o esperar el próximo año a convocar un referéndum y también convocar a unas elecciones que nos puede costar 300.000 millones de pesos al bolsillo de los colombianos para preguntarle si están de acuerdo o no están de acuerdo con la cadena
Ah, bueno, perpetua. pero Erika, lo que Entonces, usted dice es podemos ahorrarnos lo de la consulta y hacerlo a través del Congreso en un acto legislativo. Yo voy y me la juego. Si hay, una vía. si hay voluntad Si hay voluntad. yo claro, voy y me la esa es Ahí juego. es donde está el punto. Entonces, aquí Ahí yo lo está. que propongo es decirle y exhorto al presidente actual de la República, el electo Iván Duque, decirle, hombre, hagamos dos instancias. La primera, presente usted el 20 de julio con sus demás proyectos de gobierno el proyecto de cadena perpetua, para que sin ningún costo alguno el Congreso como tal determine si está de acuerdo o no con la cadena perpetua. Y él tiene las mayorías del Congreso, Erika. Él tiene la mayoría en el Congreso de la República y yo creo en un 90% que los congresistas esta vez, por tener un candidato presidencial que ha apoyado la cadena perpetua en su momento, que hoy se las ha jugado todas para que estos bandidos paguen cadena perpetua, se va a conseguir por el Congreso de la República. Ahora, si esto no sale, bueno, el plan B. El plan B, La consulta. Metamos el referéndum. El referendo. El referéndum. No, pero yo sí no Metamos estoy el de referéndum. acuerdo que probemos. O A sea, ver. ya no salió y por muchas veces en el Congreso. Es decir, ya está más que probado que el Congreso no tuvo esa voluntad para pasar el acto legislativo. Lo que yo quiero decir es que hay algo muy importante y es que no podemos desconocer, uno, los más de 3,5 millones de firmas que se recogieron en las dos oportunidades del referendo de prisión perpetua, tanto en la iniciativa de mi mamá en el 2008 como en la nuestra del año pasado. Eso haría que desconociéramos a todos esos colombianos que le están diciendo sí a defender a nuestros niños. Ahora, ¿por qué quitarle la oportunidad a los colombianos, a que seamos nosotros mismos los que nos convirtamos en los defensores de los niños y que tomemos de una vez la iniciativa y la decisión contundente de defender los niños, poniendo sobre la mesa la prisión perpetua para los verdugos de los niños? Es desconocer a los colombianos. Ya el Congreso perdió la oportunidad sin número de veces. Que la consideración sea la plata, los 300 millones de pesos. 300.000. Perdón, los 300.000 millones de pesos. A mí sí me parece, me da tristeza que esa sea una consideración hoy, que sea la primera consideración que se tenga sin ni siquiera saber cómo, cuándo y dónde vamos a poner la iniciativa en el Congreso de la República. Porque que sea la plata por encima de la consideración máxima, por encima de nuestros niños, yo sí no creo que nuestros niños se merezcan eso. Así que yo sí le hago un llamado. Y le hago un llamado a Efraín, que quien ayudó muchísimo el año pasado, hace parte de este referendo que nosotros impulsamos el año pasado, que por supuesto somos aliados y estamos de acuerdo y vamos por el mismo camino. Le hago un llamado a que lo piense y que no sea ese el primer obstáculo de los miles que seguramente vamos a tener en este camino que vamos a recorrer con los pocos opositores, por suerte pocos para los niños, a esta iniciativa. Bueno, hablemos ahora sí, Erika, de las razones que motivan que se imponga una cadena perpetua para los violadores de niños. Esto teniendo en cuenta, Giovanni, representante, que ha habido voces que señalan que la cadena perpetua, por ejemplo, el constitucionalista Juan Manuel Charri, ha dicho que la cadena perpetua no tiene un efecto disuasivo real como lo muestra la experiencia de países que ya la aplican. Es decir, ustedes han escuchado que muchas personas dicen que eso es populismo punitivo y que realmente no combate el problema. Yo quisiera, representante, empecemos con usted. ¿Qué piensa usted de los que dicen que la cadena perpetua no es la solución? Vea, la cadena perpetua por sí sola no va a actuar ni va a solucionar totalmente el problema, pero sí va a ayudar muchísimo para disuadir esta gran cantidad. Usted mismo dijo las cifras, 2 niños son violados cada hora en nuestro país, son 50 niños diarios. ¿Y quiénes hacen ese tipo de delitos? ¿Quiénes lo cometen? Unas personas que son dementes, que son psicópatas. Y esta enfermedad, por los más grandes psiquiatras y psicólogos del mundo, han quedado demostrado que no tiene cura. Y si no tiene cura, deben apartar a estos personajes de la sociedad para proteger ¿a quién? A nuestros niños. Yo sí prefiero que un tipo como el señor el Lobo Feroz, que asesina a cientos de niños, que viola a cientos de niños, esté el resto de sus días en la cárcel. ¿Para qué? Para proteger a nuestros hijos, a los niños colombianos. Es que ellos atentan diariamente y no solamente en los parques, en las redes sociales. Ahí es donde yo digo, no solamente es la cadena perpetua. Yo radiqué en estos 8 años, por ejemplo, la ley de ADN. ¿Para qué? Para que cuando llegue una víctima violada o asesinada a medicina legal o a un hospital, le cojan la información genética y de una vez la fiscalía pueda tener
la prueba reina para poder judicializar a este tipo de personas. Cadena perpetua, sí, pero ¿cómo llegamos a condenar a una persona si no tenemos una fiscalía efectiva? La escuela de padres, Dios mío, la escuela de padres para que sea obligatoria para enseñar en todos los colegios del país a nuestros padres a educar a nuestros hijos y que ellos puedan tener los mecanismos y las pautas para prevenir este tipo de delitos. El 80%, Yesid, de los casos de violencia sexual que pasan con nuestros hijos y niños en Colombia, pasan en nuestra familia. Claro. Están en el portarretrato de nuestra familia, es el tío, es el profesor. Ahí radicamos la ley de infanticidio, para que no pase como lo que pasó con el señor Rafael Uribe. A Rafael Uribe no lo condenan porque cometió un delito sexual, Yesid. Sí. A Rafael Uribe lo condenan porque utilizaron los jueces la ley de feminicidio. O sea, feminicidio. Porque asesinaron a una niña, pero yo le digo, si hubiese sido un niño, ¿qué tipo de condena? El señor 30 años estuviera en la cárcel. Y si estudia, si trabaja, más temas le darían 10 y 15 años. Claro. Radicamos la ley de infanticidio. Lo que va a pasar con la ley de infanticidio, es decir, que lo que busca es adulto que asesina a un niño, la pena máxima del Código. Pues lo que va a pasar con este ampón, el que ustedes refirieron al inicio de este programa de la semana pasada, que lo capturaron porque torturó, violó y asesinó a un niño de tan solo 4 años acá en Bogotá. ¿Qué va a pasar con él? Él no va a tener la misma condena que Rafael Uribe Noguera. A él la condena no le va a llegar a 60 años. Es más, me atrevo a decir que la condena no le va a llegar a más de 35 años de prisión. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces no va a ser como le acobijó a Rafael Uribe Noguera, que fuera por la ley del feminicidio. Por eso es que acá es más grave que se metan con las mujeres, por ejemplo, lo cual por supuesto que rechazo enormemente, pero es mucho más grave que se metan con las mujeres a que se metan con nuestros niños, que claramente nuestros niños pues son los más vulnerables y estamos llamados todos a defenderlos y a hacer mucho por ellos. Según lo que ustedes dicen de los pocos opositores de la prisión perpetua que nos llaman populistas punitivos, yo les debo decir, y los digo con todo el respeto del mundo, es que si ser populista punitivo es defender los niños, si ser populista punitivo es tratar de salvar aunque sea un niño, pues me declaro la más populista punitiva de todas, porque estoy completamente segura que teniendo la prisión perpetua en este país vamos a salvar no solamente a uno, a miles de niños, porque recordemos que la reincidencia, por ejemplo, en el abuso sexual es mucha, y que si nosotros logramos separar a estos violadores de los niños para siempre, pues claramente no van a volver a cometer lo que están haciendo. Como el ampón Rafael Uribe Noguera, que seguramente va a salir algún día de la cárcel. Y yo sí le hago una pregunta al país, ¿qué creen que va a salir, a qué creen que va a salir a hacer este ampón que violó, torturó, secuestró y asesinó a nuestra pequeña Muchas Juliana personas Zamora? También hablan de, bueno, si esto prospera, ¿dónde vamos a llevar a estos delincuentes que tienen un perfil tan específico? Porque aquí en Colombia no hay cárceles, lo hablábamos justamente en nuestro espacio de ayer, no hay cárceles, es decir, que tendría que ser un tema más de fondo frente a reestructurar política carcelaria, más allá de no solo, representante Joana, manejar un aumento de penas hasta la cadena perpetua para estas personas, sino que debe ir acompañado de otras acciones que garanticen condiciones de reclusión para estos sujetos. Eso, ¿cómo se ha venido contemplando? ¿Ustedes cómo lo consideran? Pero más allá de tener las consideraciones de reclusión para estos zampones, más bien las consideraciones y el panorama que se nos abre con la prisión perpetua para la defensa de los derechos de los niños es enorme. Es que la prisión perpetua, como ustedes lo dicen y como lo dicen los opositores, eso no soluciona el problema. Nadie ha dicho que eso es la solución del problema. Ni Gilma Jiménez lo dijo, quien fue la que le propuso a este país esta iniciativa, ni nadie ha dicho que eso va a solucionar el problema, pero sí es el principio del fin de la violencia que sufren miles de niños en Colombia, porque nos abre ese panorama enorme donde primero el mensaje es contundente. Colombia le va a decir al mundo entero que no vamos a seguir tolerando que se metan con nuestros niños. Quien se meta con un niño se condena solito a irse a pudrirse en una cárcel, punto. Y segundo, ese panorama que se nos abre es la oportunidad de oro, y ya con el apoyo contundente, decisivo, sin vacilaciones del presidente electo
electo Iván Duque, pues vamos a tener cómo hacer esas políticas públicas y todas esas campañas de prevención para que logremos mitigar y bajar esas cifras, que en algún día, y la lucha de mi mamá de Gilma Jiménez y la que yo continúo desde hace 5 años que murió, es lograr que en Colombia algún día, y ojalá sea más pronto que tarde, logremos que no haya un solo niño violado y asesinado en Colombia. Ivana, les voy a poner también otra voz que en su momento surgió, porque este tema, Erika, de la discusión de la cadena perpetua viene desde hace muchos años. Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, en su momento él dijo lo siguiente, que en la práctica en Colombia ya hay una cadena perpetua porque la ley fija en 60 años la pena para este tipo de delitos. Les estoy poniendo estas voces para que ustedes puedan argumentar por qué si se necesita. En este caso... Ese es uno de los argumentos que existen y que llevamos escuchando más de 10 años. Sobre eso, ¿qué responder? Claramente, Joana. Claramente, aquí lo primero que hay que decir, sí, existen los 60 años, pero no es cierto que en Colombia se castigue a los violadores y asesinos con 60 años de prisión. No es cierto. El ejemplo claro es el ampón Rafael Uribe Noguera. Él le hizo absolutamente de todo a Juliana Zamboní, lo que llaman los abogados un concurso de delitos, le cometió y no le alcanzó la pena 60 años. Entonces no pueden seguir argumentando que los 60 años son suficientes cuando no se aplican en Colombia. No existe un solo violador ni asesino de niños en Colombia condenado a 60 años de prisión. Bueno, yo sí creo que en Colombia, independientemente que haya unas penas máximas de 60 años, hay la manera de reducir la pena. Si yo me porto bien, me reducen unos años. Si estudio en la cárcel, me reducen otros años. Si yo trabajo, también me reducen otros años. Pero también los delitos no llevan a que condenen a este tipo de personajes a los 60 años en todos los tipos de los delitos. Ahora, un tema científico. Este tema, por ejemplo, una persona de 20 años que la condenen a 60, a los 80, tienen la capacidad de asesinar a un niño. Es que ellos no solamente lo hacen por el deseo sexual, se les satisface sencillamente ver el sufrimiento de los niños en nuestro país. Entonces son psicópatas que jamás se van a recuperar y es totalmente necesario mantenerlos aislados de la sociedad para proteger a quién, a nuestros niños. Pero ahora bien, con el ejemplo que da Efraín, 20 años, 60 son 80, sale a los 80, eso tampoco es cierto, porque recordemos que en Colombia Las 3/4 partes de la pena. Exacto, cuando se cumplen las 3/5 partes de la condena tienen derecho a su libertad condicional. Y fuera de eso siguen teniendo beneficios, que tanto dicen es que ya no hay beneficios para este tipo de delitos. Y si yo asumo la culpabilidad del delito, también tengo la mitad de la rebada de la pena. Eso es mentira. Claro, eso fue lo que logró el Código de Infancia y Adolescencia. Lo que dicen que ya no tienen beneficios fue eso, que acepta cargos, que bueno, colabora con la justicia, entonces eso ya no les da ese tipo de beneficios, pero sí tienen el beneficio de los descuentos, por portarse bien, por estudiar, por trabajar, por cada 3 días de ser unos ángeles de Dios como se portan en las cárceles estos zampones, tienen derecho a rebajar un día de condena. Entonces no es cierto que los 60 años... ¿Deberían tener unos pabellones especiales? ¿Deberían tener unos pabellones especiales si esto prospera en las cárceles del país para que no estén... porque bueno, Rafael Uribe Noguera, que luego fue trasladado a la prisión Tramacúa, que llaman, en Valledupar, donde se encuentran, si no estoy mal, Garavito también está allí precisamente, tuvo que estar alejado, y así se acordará, mientras estaba aquí recluido en una de las cárceles de Bogotá. ¿Deberían tener pabellones especiales de acuerdo con su condición de psicópatas? Sí, yo creería que eso más bien lo determina un psicólogo, un psiquiatra, y que el código carcelario de pronto se ajuste dependiendo el tipo de delito que haya cometido el delincuente. Yo creo que eso más bien lo debe tomar un psicólogo y un psiquiatra para tratarlo de la mejor manera. Pero mire, todo esto, el tema carcelario, el tema de la imposibilidad de tener tantos presos en la cárcel, es problema del gobierno y tiene que actuar rápidamente. El gobierno tiene que ir actuando de una forma contundente en una política de 2 vías. Uno, de fortalecer el tema carcelario, pero también la inversión y la seguridad social. ¿Por qué hay tantos presos? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente mata? Porque no tiene posibilidad de trabajo, porque no tiene seguridad social, porque no tiene oportunidades. Y ahí es donde nació la iniciativa, que todavía está en el Congreso, que yo no estoy de acuerdo, de la famosa castración química. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué?
Lo castran químicamente, le quitan a uno de pronto el deseo sexual a través de unas hormonas y una inyección, pero la mente, ¿qué pasa? La satisfacción de ver el sufrimiento de un niño, ¿dónde está? Ese es el tema, por eso yo creo que la cadena perpetua no va a reemplazar. Yo la ningún castración otro química proyecto. lo dejaría de ñapa. Entonces, Prisión perpetua más castración química. Eso creo es lo que yo- contundentemente Se lo que adiciona. la Sí, cadena sí, sí, perpetua. sí. Sin Sí. preguntarle. No, Más. nada, es que preguntarle, perdón, qué pena Efraín, pero eso es preguntarle, como debatió el proyecto del Senado, que dejó preguntándole al delincuente si quería castrarse o no, es una ofensa para los niños de Colombia, es una bofetada para los niños de Colombia. Ahora resulta que los delincuentes que le hacen tanto daño a nuestros niños tienen derecho a decidir cómo ser castigados. Por Dios, yo creo que eso sí no puede permitirse en este país porque es una ofensa y es una bofetada para los niños. Yo quisiera Tranquila, por contestar a la pregunta de Erika del tema de las cárceles, si se tendrían que aislar estos zampones. Yo les digo, para mí, yo no tengo ningún tipo de consideración con ellos, yo no pienso qué es lo que tenga que pasar con ellos, si los quieren atender o no, pero si ese tema específico va a ser que sea un obstáculo para nuestro referendo de prisión perpetua, que hagan todo lo que tengan que hacer en las cárceles y las adecúen y hagan absolutamente todo para que realmente los podamos encerrar para siempre y los alejemos de nuestros niños para siempre. Esto es Eso un es lo tema que le importante. llega al corazón tanto a uno como padre, como a padres de todos los colombianos, que yo sé que muchos de los televidentes que nos están acompañando hoy aquí estarían pensando hasta en la pena de muerte. Hay La mucha mayoría. gente, Hay mucha gente que pide, la mayoría. que reclama eso, que exceso. Sí, Joana. que dice no gastemos un peso en el Sí. sistema carcelario que está desbordado, que hay un hacinamiento de más del 50%, de una vez acudamos a la ese pena. escenario, Los tratados pero claramente eso es internacionales no nos dejan, inconstitucional. no nos dejan. Bueno, Sí. No, y si la prisión perpetua lleva más de 10 años de lucha, ¿ustedes se imaginan cuánto gastaríamos en tiempo para lograr la pena de muerte? No nos dejan. Ivana, a usted con todo lo que ha estudiado, liderado desde hace varios años esta causa y que ha investigado el tema, ¿qué la hace pensar que la cadena perpetua va a reducir los ataques contra los niños? es decir, va a tener un mensaje disuasorio, porque Sí, es que ese ese es es el tema. Ese es otro asunto. ¿Va a ayudar o no va a muchos ayudar? Porque, mira, contradictores estaba dicen, leyendo, el abogado del reconocido penalista Iván Cancino dice, no va a ser disuasiva la cadena perpetua, no va a reducir los casos de violencia contra los niños. Y aquí lo que queremos, Erika, ante todo es que ningún niño sufra ningún tipo de delito en Colombia. Totalmente de Entonces, acuerdo. la pregunta es, con base en toda la investigación que usted ha hecho para liderar toda la causa, ¿qué le hace pensar, Joana, que esto sí va a servir? Estoy completamente segura que va a servir porque, primero, esto es un mensaje contundente y de sociedad. Y eso como país nos va a hacer cambiar ese chip de la mirada que tenemos con nuestros niños. Nos va a hacer estar mucho más alertas a los niños colombianos, porque el solo hecho que tengamos en la agenda, que hablemos del tema, ayuda a que haya más denuncia. Por ejemplo, la gente coge más confianza para que haya más denuncia. Que este tipo de programas, de debates, nos permite mandarle esos mensajes a los hogares colombianos, decirles que los violadores, los zampones violadores y asesinos de niños no tienen cara de monstruos, son profundamente funcionales y están más cerca de los niños de lo que nosotros nos imaginamos. Eso nos va a prender esas alertas, nos va a permitir tener los ojos encima de nuestros niños. Pero ahora bien, yo sí estoy convencida que estos zampones van a pensarlo más de 2 veces antes de cometer este delito. Es que hoy la impunidad es absoluta, no hay verdadera justicia para los niños. Hoy no hay nada jurídicamente que los asuste, porque ni siquiera logramos condena. Menos del 5% es denunciado y de ese 5%, menos del 1% llega a una verdadera justicia, llega a condena. Obviamente no les asusta absolutamente nada porque saben que no va a pasar nada. Hay algo que últimamente con los casos que he atendido, porque ha sido a diario desafortunadamente, que me llegan y me llegan y me llegan los casos todos los días, y hay algo que está pasando enormemente y es que yo creo que estos zampones ya se dieron cuenta que lo único que no tienen que hacer es penetrar a los niños, porque sin penetrarlos no hay prueba que valga. Porque ¿Quién dice eso? No, lo estoy diciendo yo, es decir, estoy con todos los casos que he venido trabajando, con la prueba, el examen de medicina legal, claro, debería ser como el contundente, el que ya, si el examen de medicina legal determina que sí existió un acceso carnal, un abuso sexual, ya,
Tiene que existir una condena Pero y una por verdadera eso- justicia, pero cuando no hay penetración Por es eso- muy difícil Por comprobarlo. eso es el proyecto de Y ley por que yo eso es que no radiqué, pueden haber condenas. que es totalmente coherente y existe en varias partes del mundo. Sí. El proyecto de ley para el uso del ADN, información genética de cualquier víctima, cualquier niño. Podemos tener esa información genética y poder capturar inmediatamente al delincuente y de una vez enviarlo a la cárcel porque tenemos la prueba ¿qué? La prueba reina para poder judicializar a este tipo de personas. Entonces, de que disuada o no la cadena perpetua, no creo que mucho, pero sí creo que si tenemos una fiscalía efectiva, un cuerpo de investigación efectivo, el tema del ADN, podemos capturar a este tipo como el señor Lobo Feroz y meterlo el resto de sus días a la cárcel. No podemos permitir que este tipo de personas salga a los 70 años porque vuelve a asesinar. Pero, ¿Y la representante, cadena perpetua es para qué? Para proteger a los ¿cuánto niños. Recordemos tiempo que el pasó? Lobo Feroz ¿Cuánto lo tiempo capturaron pasó en para- el 2008 Sí, y lo y lo dejaron soltaron libre por por vencimiento de Y vencimiento se de fue a término. Venezuela a seguir Ah, a seguir haciendo haciendo. de las suyas Ahora, con mire, los niños. Y la prisión de ese perpetua país. nos permite Mire, eso, también radiqué tocar el proyecto todos de esos ley temas. antilobo feroz, que ¿para qué sirve? Es para que no existiera vencimiento de término Sí, por en este favor. tipo de delitos sexuales contra los niños. Es que ya se la saben, un año no es el tiempo suficiente para poder levantar toda la investigación Investigar, y poder judicializar a este tipo de personas. O sea, no vencimiento de término. Ustedes en hablan estos de la delitos impunidad sexuales. y un dato que entregaba al principio de este espacio, Yesid, del representante Efraín Torres, de 80.000 procesos inactivos en este momento en la Fiscalía. ¿Qué garantiza que si llegamos a un escenario de referendo y se da una cadena perpetua para los violadores de niños, la justicia vaya a operar, vaya a ser eficiente en la detección de un delincuente de este tipo, en su captura y en su procesamiento? Porque aquí evidentemente la impunidad es la que campea no solo en este tipo de delitos, sino Me voy a en dedicar todos a los hacer un escenarios del seguimiento país. frente a la operatividad y la eficiencia, eficacia de la justicia colombiana frente a este tipo de delitos. Mire, la justicia sí puede. Mire lo de Rafael Uribe. ¿Cuánto se demoraron? 3 meses. ¿Por qué? Porque era estrato 6 el señor, porque le hicieron Y porque escándalo gracias a mediático ustedes, los y medios gracias de a los comunicación medios que lo de volvieron comunicación. mediático, lo logramos. Sí, sí se puede, pero si hubo un proceso legislativo express para sacar el tema de la paz, ¿por qué en Colombia no hay una justicia express para poder hacer una investigación y judicializar los temas Porque de los no hay delitos recursos, sexuales contra nos los dicen niños? los no hay abogados recursos, una y ¿no? otra vez. No hay Pero para eso, tener- eso pero es es lo que que nos va a deben haber, permitir no la es que prisión mire, perpetua. es La que- reglamentación de la prisión perpetua es lo que nos va a hacer esos cambios. Nos va a permitir meterle la mano, si me permiten la expresión, a todo lo referente en materia jurídica cuando los niños son las víctimas. Y vamos a tener esos cambios de los que estamos hablando precisamente, que la Fiscalía opere, que las investigaciones sean eficientes y rápidas, que no existan vencimiento de términos, que todo eso es lo que se va a reglamentar después de lograr votar la ley del referendo, porque los colombianos Tienen que vamos a venir unas decidir. leyes y unas normas Claro, la adicionales. reglamentación. La reglamentación. La reglamentación. Bueno, Giovanna, el presidente electo Iván Duque ha dicho que el próximo año en las elecciones locales se votaría esta consulta. ¿Qué viene ahora en ese sentido? Ese es otro tema, mire, Sí. yo me preocupa. Pero él se comprometió ya con los alcaldes del país. Pero vea, es que a mí me preocupa ese 2019. pronunciamiento. Yo con todo respeto, Sí. y yo me gusta la política que quiere implementar el nuevo presidente de la República, Iván Duque, pero es totalmente fuera de tono esa propuesta. Se lo voy a decir porque Yesid y Erika, eso no se puede. ¿Cómo así? La ley Que el presidente convoque una consulta. no se puede al mismo tiempo en unas elecciones de alcaldes y gobernadores. no, el mismo día no. Es que la El mismo día lectura, no lo yo puede. creo que Efraín El está mismo día no se confundido. puede. La lectura no es más, ese al la ley de pronunciamiento de Iván participación, Duque. la ley de participación ciudadana lo dice muy claro, y la ley 1757 del 2015. Sí, eso- Ningún referendo sí, se podrá eso es coincidir claro. con un acto electoral. Entonces es donde yo digo, nos valen 300.000 millones de pesos. ¿Será que vale la pena, No, pero doctor Duque, intentar por el Congreso? A ver, Bueno, si nos vale va la bien pena y todo dicen por o no. nuestros Bueno. niños, por supuesto. Y si hay que gastar plata, tenemos que gastarla. Los niños lo valen. Es que Claro. 300.000 millones de pesos no son mucho para apostarle a la defensa y los Estamos derechos de de los acuerdo, niños. Pero ven, estamos yo sí de creo que acuerdo. hay una lectura errada
con el pronunciamiento del presidente Iván ¿Por Duque. qué? Yo sí creo, estoy completamente segura que el presidente tiene absolutamente claro que no podemos unir unas elecciones como las que se vienen en octubre con un mecanismo de participación ciudadana. Estoy completamente segura que él lo tiene claro y no ¿Sería fue lo sábado, que dijo domingo? ayer, puede ser, pero no fue lo que dijo ayer. Él dijo, le hizo la invitación en el escenario en el que estaba, recordemos que era con más de 1000 alcaldes de todo el país, donde los estaba invitando a que conjuntamente hicieran una propuesta para que lográramos salir a las urnas a votar de una vez por todas esta iniciativa que lleva más de 10 años. Y dijo que en miras de las elecciones que se vienen, más no dijo que el día de las elecciones regionales. Es decir, Joana, Eso ¿cuándo no fue lo sería que dijo. entonces? Yo no he podido en este momento hablar con el presidente Iván Duque, después de las elecciones no lo he hecho, pero cuando lo hice antes de la campaña y el año pasado, cuando lo invité a ser parte de nuestro referendo, quien ayudó a recoger firmas y quien se la jugó por esta causa desde el año pasado, siempre le manifesté que fuera vía referendo. Yo no he podido hablar con él, entonces no tengo claro qué es lo que está pensando él de los tiempos y de la manera de hacerlo para que sea vía referendo. Usted no confía en el Congreso, yo ¿cierto? Estoy segura, pero para nada, ¿cómo confiar en el Congreso? Bueno, va a cambiar el Congreso, ¿no? El 20 de julio posiciona el nuevo Congreso y entonces Pero no tiene la mayoría Centro Democrático, pero ya igual tiene- cuántos ya tiene un 40% sí, del Congreso, pero igual hay la posibilidad. cuántos de ellos que se van a sentar nuevamente en su curul y cuántos que llevan Mire, tantos yo les años quiero allá decir- sentados yo les quiero no decir una cosa. tuvieron esa tipo de ley voluntad. requiere 8 vueltas, yo estoy, representante. 8 Vía vueltas, acto 8 legislativo debates. 8, vía Yo estoy de referendo acuerdo- 4. Yo estoy de acuerdo con el referendo. No confían en el Congreso, No, yo representante. estoy, Ah. claro que sí, y yo creo que esta vez, porque hoy el presidente es Iván Duque y llevó esa propuesta Sí. como candidato, yo creo que el Congreso le va a caminar a esa propuesta esta vez. Además, se puede hacer simultáneamente, aprobar un proyecto de acto legislativo que no cuesta nada e ir avanzando en el referéndum. Pero Para qué tal que que los ese congresistas tiempo digan sí y la gente diga no, o al revés. Nos pasa lo del plebiscito de la paz, Erika. ¿Y Ahora, qué vale más? ahora. Que la gente diga sí o que los congresistas digan Ahora, no. pero Esa ahora, es la vía mire, que y tenemos. y la que gente que pensar. hay un tema de interpretación. No, totalmente. Lamentablemente Sí, el estoy segura. referéndum de cadena perpetua se cayó el año pasado. Hay que esperar 2 años para volver No. a presentar la misma iniciativa. No. Eso es un tema de coger la norma, de analizarla y de interpretación. No, es un tema. Ahora, si se, Johanna, si se déjame archiva, no. terminar. Ahora, yo como gobernante, si tengo 2 posibilidades, yo tengo que tomar esas 2 posibilidades. Una es presente el proyecto de acto legislativo y diga Congreso si está de acuerdo o no está de Sí, acuerdo. eso tiene ¿Por razón. qué? Porque es que yo también tengo que pensar en un futuro que 300.000 millones de pesos yo los puedo utilizar para darle 5.500 viviendas a esas personas desplazadas en el Chocó, a esas víctimas del conflicto armado que hoy no tienen. Eso no va a pasar. 5.400 Eso no va a casas pasar. es lo que vale el referéndum de cadena perpetua. A nosotros no nos debe interesar cuál es el mecanismo, sino que llegue y que esté la cadena perpetua. Yo estoy de acuerdo No, por pero en cualquiera eso de los tiene dos razón lados. Efraín. Por No los dos importa lados. Pero la si vía. yo le quito el hambre, Sí. si yo le puedo dar más proteína en un menú infantil en los colegios públicos de Colombia, yo lo hago. Claro. Y tengo la cadena perpetua y también tengo de pronto una inversión social mucho mayor a las personas que la necesitan en nuestro país. Entonces, es hacer el intento. Es más, se me acaba de ocurrir algo que voy a hacer. Si el presidente Iván Duque no radica el proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República, yo podré reunir unos compañeros nuestros en el Congreso para que firmen el proyecto de acto legislativo de cadena perpetua. Se hunde. Con 10. Se hunde, Con se los 10. digo ya, Se se hunda hunde, o no, porque pero va a se tener presenta. ¿Qué cara sello va a tener partidista. Centro Democrático cuando su jefe mayor, Iván Duque, está proponiendo cadena perpetua y lo sometan a votar esa cadena perpetua, ese proyecto de acto legislativo? Van a decir que no, porque no es iniciativa de... Yo lo que no del puedo proyecto de ley. entender, representante Joana, es cómo se hunde una y otra vez en el Congreso una Es que iniciativa ahí de este está. tipo. Yo, Es yo que estoy de acuerdo quien con los presentó Efraín. fui yo. Espera, yo estoy Bueno, absolutamente a de ver, acuerdo con pero Efraín. Ivana, que la ¿por qué vía- se han hundido? A ver, a ver, ¿falta de voluntad política? Pero toda, por Pero cálculos ¿por qué? políticos, Mire. porque por ejemplo, a Gilma Jiménez, ¿por qué? En A el mí me parece momento de estar escuchando Gilma- aquí a Gilma Sí, Jiménez sí, cuando no. escucho a Joana. Ah, me recuerda Un tanto a déjà vu. Gilma. Qué honor, Dios Bueno, muy mío. bien. Qué orgullo. Por ejemplo, el Sí. de mi mamá Gilma Jiménez, cuando llegó al Congreso.
Los cálculos políticos, en el micrófono, eso está en los archivos del Congreso de la República. Senadores en la Comisión Primera hicieron estos cálculos políticos. Yo voy a votar sí al referendo de prisión perpetua porque o si no mi esposa me espera con las maletas en la puerta. Pero lo que yo sí quiero decirles es que no votemos, si le aprobamos esta ley del referendo a Gilma Jiménez, ella tiene que sacar a las urnas en esa época, más de 7 millones de colombianos a votar esta iniciativa, o sea, a votar por ella. Al otro día, la doctora Gilma Jiménez se vuelve presidenciable. Esos fueron los cálculos que hicieron políticamente y perversamente, es que no ha habido esa voluntad política. Miren, yo les digo algo, yo fui candidata al Senado y hoy se los digo acá, soy una feliz quemada. Gracias a Dios me quemé. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque no va a tener un sello partidista el referendo de prisión perpetua. Este es el referendo de todos los colombianos, en función de quiénes, de los más importantes, nuestros niños. Y quienes vamos a decidir, vamos a ser todos los colombianos. Y los colombianos le vamos a exigir al Congreso de la República que vote esa ley del referendo para que lleguemos a las urnas. Yo estoy completamente segura que con el apoyo del presidente electo Iván Duque y en este momento de esta iniciativa, por fin el Congreso de la República va a estar a la altura de los colombianos para defender los derechos de los niños. Yo le digo que con el gobierno de Iván Duque sí podría salir en el Congreso de la República. Porque se ha hundido en varias ocasiones mi proyecto de cadena perpetua, el proyecto de acto legislativo. Primero, que hubo unos creativos que crearon el Consejo de Política Criminal. Un consejo que no es vinculante, que donde lleguen todos los proyectos de ley al Congreso de la República que tenga que ver con política criminal, necesitan ellos tener un concepto previo para que los congresistas puedan legislar. Dios mío, ¿dónde está la autonomía del Congreso de la República? Por eso se hunde. Segundo, porque el Ministerio de Hacienda dijo que no es viable porque no hay plata. Pero aquí, ¿de quién depende el Consejo de Política Criminal y de quién depende el Ministerio de Hacienda? Del mismo presidente que está de acuerdo y que se la juega toda con la cadena perpetua. Las condiciones son totalmente diferentes. Yo lo único que le pido al presidente Iván Duque es que tome la primera alternativa, la menos costosa, y si no nos vamos como plan B con el tema del referéndum y vamos con toda, a preguntarle por cuarta vez a todos los colombianos si están de acuerdo o no, que evidentemente lo han dicho que sí están de acuerdo. Ese es un debate internacional, Erika. Sí, pero mire, varios países se da cada vez que pasan casos en contra de los niños. Hay personas que traen a discusión legislación internacional en temas de derechos humanos. Pena de muerte, pero mire, yo sí creo que, por supuesto, ustedes tienen unos argumentos muy sólidos y todos, insisto, como desde el principio nos hemos expresado a favor de que haya acciones contundentes para evitar esta situación desatada, generalizada de violencia contra los niños, pero aquí lo que se requiere también es sistemas de protección, una justicia eficaz y garantizar entornos seguros que protejan verdaderamente a nuestros niños, porque lo que decía el representante, los abusos sexuales no se cometen en la calle más oscura de Bogotá o de Pasto, se cometen en el hogar del mismo menor cuando se encuentra solo o sola con su agresor. Miren lo que yo propuse en el Congreso, crear la guardia escolar a través del 30% de las personas que presten el servicio militar. O sea, cuidar los entornos escolares, los alrededores de los colegios, los parques de nuestra ciudad. Es que falta de verdad aquí hay que cambiar una ese comisión frente al tema de los niños y de los menores, porque podemos tener cadena perpetua para los violadores, pero la situación puede seguir siendo exactamente la misma. Bueno, Johanna Jiménez, muchas gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital debatiendo sobre este tema y de verdad que nos recuerda mucho a su señora madre Gilma Jiménez, a quien todos recordamos y extrañamos. Entonces, Yesid, Erika, gracias, muchas gracias por esta invitación y a todos los televidentes. Llegó la hora de los niños. Por fin los niños de Colombia tienen presidente que está jugados por la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Bueno, el representante Efraín Torres, gracias por estar esta noche aquí en Canal Toca Capital. seguirlo intentando, representante. Así es, Una y otra de vez. verdad, muy amable por la invitación y a todos los televidentes, aquí seguiremos dando la batalla, primero son los niños y vamos a seguir defendiendo los derechos de esos hermosos angelitos niños de nuestro país. Bueno, a ver, una cuña Acá final. lo que queda claro es que estamos en un mismo objetivo, en un mismo fin
y que primero están nuestros niños. Y junto con Efraín estoy segura que vamos a continuar esta lucha hasta lograrlo. hasta Punto. mi Cueste pelo lo que escogido. cueste y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, Erika, muchas gracias como siempre. Sugerencia del look del sí, se cambió el look. No, es que imagínense, ¿Qué mi le hijo pasó? me puso un reto por las redes sociales ¿Y de pintarme el pelo y ahora estoy con él. ¿Sí ven? ¿Y por qué? Todo ¿Cuál era el por reto? nuestros niños, Pero a ver todo rápidamente, por ¿cuál era el nuestros reto? Primero los Representante, porque es niños, que... no, era en un partido de Colombia, creo que con Inglaterra, si ganaba y perdí, y me pintó el pelo. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta No, qué? yo creo que ya 6 meses me toca mientras que me salga nuevamente mi Claro, pelo. yo sí cuando lo vi, yo dije, algo pasó con el look de representante. no, bueno, Pero y si ven eso- que no hace todo por no, los yo niños. no, yo sí no acepto ningún reto. Jessy, y quiere que le diga una cosa, me está gustando. Me está gustando parecerme a mí. Parece representante extranjero a la cámara de pronto de Dinamarca o algo. Bueno, Erika, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Los esperamos ya el próximo lunes a las 8:30 de la noche con un tema de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.